Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien junto a sus familias, cuidándose mucho. Estamos pasando por un periodo muy complejo de esta pandemia, eh, en donde solo nos queda autocuidarnos. No salgan de sus casas, por favor. Cuídense mucho. Lávense las manos. Sí que son cosas súper reiterativas que yo creo que la escuchan mucho durante el día. Pero no está de más decirles. ¿Ya? Porque la idea es que en algún momento nos vamos a reencontrar. Y que estemos todos bien, estemos todos sanitos para eso. ¿Ya? Así que les mando un gran abrazo. Y solo cuídense mucho. ¿Ya? Chiquillos, hoy día entonces nos reunimos en una nueva clase, continuando por supuesto con la materia que vimos la clase anterior sobre la anexión de el territorio chileno, cómo se fue conformando Chile finalmente para conocer lo que tenemos geográficamente el día de hoy. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior. ¿Ya? La clase anterior hicimos mención a los lugares del extremo sur que fue anexando nuestro país, en donde mencionamos también esta incorporación u ocupación, como les dije yo, que sería muy importante que después cuando nos veamos de nuevo retomarlo, conversarlo para ver cuál es su opinión, si finalmente es una incorporación o una ocupación. ¿Ya? La primera anexión fue la del territorio de Chiloé, ¿ya? Por el general Ramón Freire en el año 1826, en donde finalmente en el Tratado de Tantauco España reconoce su derrota definitiva y entrega este territorio a nuestro país. Después vimos la ocupación de Magallanes, en donde en el año 1843 el presidente Manuel Bulnes mandó a fundar un fuerte. Era tan importante adquirir este territorio o quedarse con este territorio, recuperarlo o incorporarlo porque tenía una ventajosa posición geográfica. ¿Ya? Años después, en 1848 se funda la ciudad de Punta Arenas, que fue muy importante porque hasta el día de hoy es uno de los puertos más importantes que hay, con un gran tráfico marítimo, y también porque es un punto de conexión muy importante junto a Magallanes a través del océano, conectando por el océano Atlántico y el Pacífico. También mencionamos la llegada de los inmigrantes europeos a través de esta ley de colonización que implementa nuestro país. Nuestro país decide implementar esta ley de colonización por varias razones. Una de ellas es que financian, recordemos, los viajes de algunos inmigrantes europeos, porque de esta manera iban a poder acceder libremente a los territorios del sur. ¿Ya? Los inmigrantes los vimos en detalle. Recordemos que eran los alemanes, británicos, croatas e italianos. ¿Ya? Y también mencionamos qué pasó con los pueblos originarios. En la actualidad, todos los historiadores concuerdan con que lo que sucedió en el extremo sur con los pueblos originarios fue un genocidio. ¿Ya? Recordemos que el genocidio es este exterminio de pueblos, ¿ya? De distintas maneras, a través de enfermedades, suicidios, muertes colectivas, asesinatos, de distintas maneras, ¿ya? Pero es finalmente acabar con un pueblo
como fue en este caso con los pueblos originarios del extremo sur, en donde vimos que lamentablemente al introducir ganado ovino, quitarle sus tierras y confinarlo a reservaciones, trajeron también los europeos distintas enfermedades, en donde se complementa muy bien con el video de la guía de autoaprendizaje que ustedes deberían haber visto y la deberían haber hecho, por supuesto, espero que sí. Se complementa muy bien qué fue lo que sucede con los pueblos originarios. Pero finalmente, en palabras súper sencillas y muy tristes también, es este genocidio hacia los pueblos originarios, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Corresponde al número 15 y dice: analizar la Guerra del Pacífico considerando el conflicto económico en torno al salitre, el impacto de la guerra en múltiples ámbitos de la sociedad chilena y la ampliación del territorio nacional, ¿ya? Esta es una de las partes más importantes en las que yo me quería detener, y por eso les dije que antes de ver la materia de la revolución industrial era muy importante analizar la conformación del territorio, porque esta materia, después, una vez que Chile logra anexar el Norte Grande, esta materia va de la manito con lo que tenemos que ver después con este recurso tan importante que es el salitre, ¿ya? Porque cuando Chile gana el Norte Grande, hay un cambio social, económico, cultural de nuestra sociedad que tiene directa relación con la siguiente unidad, ¿ya? ¿Qué aprenderemos? El día de hoy entonces vamos a ver cómo se origina la Guerra del Pacífico, ¿ya? Sus consecuencias, por supuesto, a corto y largo plazo, que derivan en una relación con los países vecinos, que lamentablemente en muchas oportunidades no es muy buena. ¿Cómo lo aprenderemos? Al igual que el resto de la materia, lo vamos a ir aprendiendo en distintas fuentes, complementándolo también con la guía de autoaprendizaje, en donde finalmente vamos a evidenciar los cambios territoriales que se generan por este conflicto. ¿Y para qué lo vamos a aprender? Es súper importante ir conociendo la raíz de las dificultades, de los problemas que hoy lamentablemente tenemos con los países limítrofes. De esta manera podemos ser capaces en la actualidad de valorar el diálogo, ¿ya? No caer en estas disputas y en estos conflictos bélicos como sucedió con la Guerra del Pacífico, que finalmente lo que más se lamenta son las cifras de pérdidas humanas para los tres países, por supuesto, ¿ya? La Guerra del Pacífico, denominada también Guerra del Salitre, que se los voy a explicar en un ratito más, es este conflicto que se enfrenta entonces Chile con la alianza formada por Bolivia y Perú, que finaliza con la derrota de Perú en 1883 y con la de Bolivia en 1884. Como vimos en la unidad anterior, a mediados del siglo XIX, Chile vivía un contexto de relativa estabilidad política y económica bajo el gobierno de los conservadores. Militarmente también ya se había influido en el territorio a través de este conflicto que se había ganado con la Confederación Perú-Boliviana. Pero lamentablemente, a mediados de la década de 1870, no solo el país, sino que todo el mundo comienza a enfrentar una crisis económica, ¿ya? En nuestro país se ve afectado por la caída de los precios del cobre y la plata, y en menor medida del trigo y la harina. Y entonces, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a Chile, Perú y Bolivia a empezar esta guerra? Esta guerra se trata de un conflicto limítrofe, no solo por la demarcación territorial en sí misma, ya no solo por
por pelearse por quién era este territorio o este límite geográfico de quién era el territorio en específico, sino que esta guerra, la razón de fondo que tiene de por qué también se llama Guerra del Salitre, es porque involucra zonas que en ese momento eran tremendamente ricas en guano y en salitre. ¿Ya? Aquí me voy a detener un poco para explicarles esto. En el Norte Grande, en nuestro país, antes de que el Norte Grande fuera de Chile, se dividía, por supuesto, entre Bolivia y Perú, que lo voy a explicar más adelante con un mapa. Y aquí existían dos recursos naturales tremendamente importantes. Uno de ellos es el salitre, ¿ya? El salitre es un recurso natural, un mineral, que se produce muy bien en el Norte Grande debido al clima, por supuesto. En la actualidad ya no hay la cantidad de mineral que existía en esa época, ya por el mal uso y la mala explotación. Pero el salitre servía en ese momento para dos cosas muy importantes. Una de ellas es para la fertilización de la tierra. ¿Por qué era tan importante fertilizar la tierra? Preguntarán ustedes. Porque no solo en Chile, sino que en muchas partes del mundo la economía era en base a la agricultura. Y por lo tanto tenían que, para seguir surgiendo con esa agricultura, debían existir muy buenos cultivos. Y la forma de tenerlos, por supuesto, era fertilizando la tierra para que diera buenos frutos. Y por otro lado, también el salitre se comienza a ocupar para la fabricación de la pólvora, ¿ya? Todos los países de todo el mundo necesitaban tener armamento militar, por supuesto, en caso de cualquier ataque, ¿ya? Y no estuvo exento nuestro país. Todo el mundo necesitaba entonces la pólvora, ¿ya? Para construir, elaborar, por supuesto, las balas, los cañones. Por lo tanto, fue un producto tremendamente requerido. En algún momento, cuando Chile anexa este territorio, se convierte en uno de los mayores exportadores del mundo de salitre, ¿ya? Y el guano, tenemos el ejemplo ahí de las aves, es el excremento de las aves, ¿ya? Eso es el guano. Y en el Norte Grande también se daba mucho, a diferencia de el resto. ¿Por qué? Porque si ustedes se han fijado, para los que han ido al norte o lo han visto en imágenes, tiene muy pocas planicies litorales, tiene muy poca playa, tiene más partes de rocas, ya roqueríos, lugares altos, en donde iban a posarse estas aves, ya. Y este guano sirve y servía como fertilizante natural, ya. Muchas personas trabajaban extrayendo este guano. Era también muy complejo, era una tarea muy difícil en donde muchos perdían la vida debido a que tenían que escalar finalmente sin ningún método de protección, por supuesto, en donde lamentablemente muchas personas perdieron la vida, ¿ya? Esta es la causa entonces principal de esta guerra, ya que finalmente se van argumentando otras cosas, pero la causa principal es por el dominio de los territorios que tenían salitre y guano, ¿ya? Acá tenemos nosotros cómo se comprendía hasta 1879 estos territorios, ¿ya? Tenemos lo que está marcado con rojo, es Tarapacá, ¿ya? La provincia de Tarapacá, que en ese momento le pertenecía a Perú, en donde había una gran cantidad de salitre y de cobre. Tenemos lo que está marcado con negro, que es la provincia de Antofagasta, que en ese momento le correspondía o era parte del territorio boliviano. Y también existía una gran cantidad de cobre y de salitre, ¿ya?
Esta zona era muy especial, Antofagasta, porque se caracterizaba por tener cobre, hierro, ¿ya? Y por sus salares, por supuesto, producto de las aguas de lluvia que disuelven la sal del suelo, ¿ya? Por eso era uno de los lugares como más apetecidos. Y tenemos en amarillo el territorio chileno, que comenzaba desde Atacama, ¿ya? Ahí tenemos entonces estos territorios. Estos territorios, para delimitarlos de alguna forma, para establecer los límites, ¿qué es lo que se hizo? Se hicieron 2 tratados para finalmente, con la finalidad de evitar algún conflicto bélico, ya para evitar alguna guerra. Se establece entonces el Tratado de 1866. ¿Qué decía este tratado? Se establece que ambos países, en este caso Perú y Chile, repartirían equitativamente las ganancias de los impuestos a la producción del salitre, ¿ya? Eso decía este tratado. Y el tratado de 1874, Chile renunciaba a sus derechos sobre el territorio que estaba entre los paralelos 23 y 24, a cambio de que Bolivia no subiera los impuestos a las salitreras chilenas durante 25 años, ¿ya? Esos fueron los acuerdos que se establecieron entre Chile, Perú y Bolivia para mantener una relativa paz, ya, para no caer en un conflicto armado. ¿Qué es lo que pasa después? Hubieron varios factores detonantes, ¿ya? A mediados de la década de 1870, nuevas dificultades emergen en el Norte Grande. Como vamos a ver, ni la diplomacia ni los instrumentos jurídicos bastaron para evitar la guerra. En el año 1870, o en la década de 1870, como ya se los mencioné, existe una economía mundial que experimentó una cierta crisis, ¿ya? Y que en poco tiempo afectó a economías exportadoras como la chilena y la de sus países vecinos. Y frente a esta crisis, Perú tomó una decisión. ¿Y qué hacen? Deciden nacionalizar el salitre, expropiando las salitreras privadas. Muchas de ellas eran de empresarios chilenos. Entonces, Perú, ¿qué es lo que hace? Llega y nacionaliza todas estas empresas salitreras y se las quita a los empresarios chilenos. Y por su parte, Bolivia incumple con el tratado que vimos recién, el de 1874, y decide subir el impuesto al salitre, ¿ya? Y aquí Chile, muy disgustado por supuesto, decide ocupar Antofagasta. La medida dispuesta por Bolivia generó el rechazo de los empresarios chilenos, por supuesto. Uno de los empresarios chilenos más importantes en ese momento era José Santos Osa, quien se negó a pagar este nuevo impuesto, y las autoridades bolivianas, ¿qué hicieron? Deciden rematar su propiedad. Y ahí el Estado entonces de Chile decide ocupar Antofagasta. Y además, nuestro país se entera de un tratado secreto que hizo o que crea Perú con Bolivia para resguardarse finalmente en donde se iban a dar a ellos asistencia militar, ¿ya? Ahí dice 1973, ¿ya? Hay un error, es 1873, ¿ya? Para que lo tengan claro, asumo mi error y es 1873, ¿ya? Entonces, después de todos estos incumplimientos finalmente que se habían hecho en algún momento,
Chile decide declarar la guerra a Perú y Bolivia, ¿ya? Por todos estos factores, por esta crisis mundial, por esta crisis mundial Perú decide nacionalizar el salitre, Bolivia se olvida del tratado que habían hecho sobre el impuesto al salitre, Chile decide ocupar Antofagasta y ahí se enteran de este tratado secreto entre Bolivia y Perú. Y así es como comienza entonces esta guerra del salitre o guerra del Pacífico, ¿ya? En ese momento en nuestro país era presidente Aníbal Pinto, en Perú Mariano Prado y en Bolivia Hilarión Daza, ¿ya? Si nosotros nos fijamos, la población de cada uno de los países no es muy distinta, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Como Perú y Bolivia estaban unidos, formaban el doble de habitantes, ¿ya? Una situación muy similar pasa en un comienzo con el ejército. Las condiciones militares de Chile no eran las mejores, pues, como lo vemos en las imágenes, en un primer momento solo se contaba con un ejército de aproximadamente 2.500 hombres, frente a los ejércitos de Perú y Bolivia, que reunidos sumaban alrededor de 11.000. Además, marítimamente, Perú estaba por sobre nuestro país, ya que contaban con 4 barcos acorazados, y mientras que la Armada chilena solo tenía 2. Y la Guerra del Pacífico finalmente entonces se desata. Existen campañas marítimas y campañas terrestres, que aquí solo les dejo el nombre y la fecha de cada uno de ellos en su guía de autoaprendizaje. La podrán ver en detalle y así conocerán cada una de ellas, ¿ya? Una de las más emblemáticas que se conmemoró hace poco es el combate naval de Iquique, que se llevó a cabo el 21 de mayo con la figura emblema de Arturo Prat, ¿ya? Cada una de estas campañas, entonces, tanto marítimas como terrestres, ustedes la van a encontrar en su guía de autoaprendizaje. Finalmente, entonces, después de algunas derrotas también, porque no solo fueron triunfos, Chile gana, ¿ya? Pero ¿cómo podemos explicar este triunfo si en un primer momento tenían todas las de perder? El triunfo de Chile se explica por un conjunto de factores, ¿ya? Entre ellos la estabilidad política y económica del país en ese periodo. Recordemos que hemos mencionado que estaba el mundo pasando por una crisis, pero en ese momento, recordemos anteriormente, cuando lo vimos con el gobierno de los conservadores, nuestro país tenía muchos recursos naturales. Bueno, sigue teniendo. Y en ese momento, el negocio del trigo fue uno de los menos afectados, ya porque finalmente la gente tenía que seguir comiendo igual. Por lo tanto, era un recurso que todo el mundo necesitaba. Por lo tanto, no fue o no afectó tanto la crisis económica y política en ese momento, ¿ya? Otro de los factores es la estrategia de anticipación empleada por el ejército y la armada. A pesar de en un primer momento ser muy pocos, el ejército y la armada eran personas muy preparadas, con muchas técnicas y tácticas militares, ¿ya? Y a esto se le sumó también que el resto de hombres de todo Chile vio lo valiente que estaban siendo sus compatriotas y deciden unirse a las filas, ¿ya? Y en un poco tiempo se amplió la cantidad de hombres que pasaron a ser parte del ejército y de la armada. También se logró mantener el conflicto en territorio peruano y boliviano. Eso fue muy bueno porque salva finalmente las principales ciudades chilenas que no se vieron afectadas por la guerra, ¿ya? Por lo tanto, como en un primer momento ya le había mencionado, Chile tenía todas las de perder. Gracias a la estrategia que se utilizó, triunfa, ¿ya?
La guerra, por supuesto, siempre tiene muchos impactos. Y además de las pérdidas humanas, la guerra del Pacífico tuvo consecuencias en múltiples ámbitos. Consecuencias sociales y económicas, por supuesto. En términos económicos, significó la adquisición de territorios ricos en salitre, lo que transformó la realidad nacional en diversos aspectos, los que vamos a conocer en profundidad en la siguiente unidad, como ya le he mencionado en varias oportunidades, ¿ya? Pero ahora vamos a ver los más relevantes. Dinamismo económico y movimientos migratorios. Entre 1879 y 1889, las exportaciones de salitre aumentaron en un 70% aproximadamente y se convierten en el producto central de la economía chilena. Además, esta industria provocó un efecto dinamizador sobre otras actividades como la agricultura, el comercio, los puertos y la minería del carbón. Como consecuencia de esto, en los años siguientes se intensificaron las migraciones desde el centro y sur hacia el norte grande, ¿ya? También tenemos el aumento de las arcas fiscales. Por supuesto, nuestro país se enriquece gracias a los impuestos provenientes de la exportación del salitre, lo que se tradujo en la inversión hacia las obras públicas, ¿ya? Se mejora el transporte, se construyen tranvías, ferrocarriles, se expande la red de agua potable, de alcantarillado, de alumbrado público, se invierte en educación. Se modifica la estructura social. El incremento, por supuesto, de las arcas fiscales y el crecimiento de las empresas vinculadas con la minería del salitre transforma en corto tiempo a la que era hasta ese momento la sociedad chilena. Las élites enriquecidas, o también llamadas la clase alta, asumen un estilo de vida de lujo y ostentación. Y comienza a surgir o a extenderse una incipiente clase media. Y aumenta la cantidad de obreros hacia los centros salitreros en el norte, ¿ya? Y como yo les dije, eso lo vamos a ver en detalle porque surge esta nueva clase social llamada el proletariado, junto con la denominada cuestión social, que la vamos a ver con la materia de la revolución industrial. Y el fortalecimiento del sentimiento nacional. La victoria fortaleció el sentimiento nacional y posicionó a Chile como potencia en la región, ¿ya? Además, estos territorios, los del Norte Grande, se fueron chilenizando con la llegada de los migrantes chilenos del sur y del centro, ¿ya? Se fueron adquiriendo en esos lugares costumbres chilenas. Y además de eso se fortaleció este sentimiento de amor a la patria, de cariño, de respeto, por una de las figuras más importantes, que es la figura de Arturo Prat, ¿ya? ¿Por qué? Como ustedes bien saben, y lo han visto desde pequeñitos, Arturo Prat en el combate naval de Iquique pierde, ya lo que uno diría, ¿qué se conmemora? ¿Para qué lo celebramos si perdió? Y muere. Pero la figura de Arturo Prat significó el heroísmo, la valentía para muchos hombres en ese momento. Muchos de ellos vieron en la figura de él un referente, un héroe. Por eso también decidieron incorporarse a la guerra, ¿ya? Y es por esto que esta figura finalmente es tan controversial y emblemática a lo largo de la historia, por ser una figura de heroísmo, de valentía, ¿ya? De demostrar su sentimiento nacional. Por supuesto, también hubieron varios cambios territoriales. Con la guerra del Pacífico, entonces, el territorio de Chile vuelve a cambiar.
adquiriendo o incorporando las provincias del norte. Pero también hay una gran pérdida en el extremo sur, que es la pérdida de la Patagonia, ¿ya? Entonces, todos estos cambios se realizaron a través de tratados, ¿ya? En donde se escribe, se estipula tal cual lo que iba a suceder desde ese momento. Se decide hacer todo por escrito, ya que anteriormente se ha demostrado que las cosas de palabra no funcionan mucho, ¿ya? Después se olvida la gente, así que decidieron hacer estos tratados. El primero de ellos es el Tratado de Ancón de 1883 con Perú, en donde Perú cede a perpetuidad a Chile la provincia de Tarapacá, ¿ya? En este tratado entonces Perú cede por siempre la provincia de Tarapacá. Y por otra parte, los territorios de Tacna y de Arica quedan bajo la soberanía de Chile por un periodo de 10 años. Luego de estos 10 años se iba a realizar un plebiscito en donde las mismas personas que habitaban esos lugares iban a decidir su destino, ¿ya? Y esto se lleva a cabo en el Tratado de Lima de 1929, en donde se devuelve Tacna a Perú y Arica se integra definitivamente al territorio de Chile. Después tenemos el Pacto de Tregua de 1884. Este pacto se firma con Bolivia, en donde se estipula que la provincia de Antofagasta quedaría bajo soberanía chilena. Y por su parte, Chile facilitaría el tránsito de productos bolivianos en la zona y mantendría una política arancelaria beneficiosa para Bolivia. Y en 1904, en el Tratado de Paz y Amistad, se entrega Antofagasta a Chile a perpetuidad, ¿ya? A cambio de el compromiso de Chile de construir un ferrocarril entre Arica y La Paz. Y tenemos también este triste tratado con la pérdida de la Patagonia. Aquí hay varias cosas importantes. A lo largo del siglo XIX, Argentina empieza a mostrar su interés por este territorio, ¿ya? Después, cuando comienza o estalla la Guerra del Pacífico, Argentina aumenta la presión sobre los límites en la zona y el Estado chileno encargó a Diego Barros Arana la misión de evaluar las ventajas de mantener la Patagonia. Su análisis, que fue influenciado por los escritos de Darwin, informaba que la zona no tenía riquezas relevantes, por lo que finalmente Chile decide firmar el Tratado de 1881, en donde cede parte de la Patagonia y mantiene el Estrecho de Magallanes, ¿ya? En donde también han habido varias repercusiones en donde se dice que Argentina de alguna u otra manera estaba presionando, en donde si no le cedían la Patagonia se iban a incorporar a la Guerra del Pacífico, apoyando a Perú y a Bolivia. Esto por supuesto generaba la pérdida automática de Chile, ¿ya? Son varias cosas que han ido surgiendo a lo largo de la historia, ya en donde se dice eso, pero finalmente, si lo pensamos, es una gran pérdida porque la Patagonia está llena de recursos naturales. Tiene gas natural, petróleo, agua, ¿ya? Y un sinfín de recursos. Las consecuencias internacionales, por supuesto, Chile ante el mundo derrota a Perú y a Bolivia, consolidándose como la potencia del Pacífico Sur. Territorialmente se anexan los territorios del Norte Grande, expandiendo nuestro país,
y lamentablemente perdiendo los territorios de la Patagonia. Y política y económicamente se fortalecen los gobiernos liberales que estaban en ese momento y la gran cantidad de explotación de recursos minerales, principalmente el salitre. ¿Ya? No se les olvide, les vuelvo a reiterar, el correo. Cualquier duda, consulta, pregunta, me escriben. Un gran abrazo y por favor, cuídense mucho. Nos vemos.